Por ejemplo, un tema que hoy día hemos estado abordando, que son los trastornos. Dani Bornat con nosotros, bienvenida. Siempre es un placer poder tenerte en este set para así hablar, para diagnosticar nuestra sociedad y para ver lo que nos está faltando. Para diagnosticarnos como exacto, para diagnosticarnos también individualmente. Es un análisis de la sociedad. Somos también. expertas en eso, sí, en como la culpa es de los padres. Bueno, nosotros también estamos sacando numeritos. de Madre, cosas. yo creo que hay que hacer ese mea culpa y decir, solamente yo como mamá estoy fallando por el tema de los celulares. Pero antes, bueno, saludarte y partir preguntándote, Dani, ¿qué son los trastornos hoy día? Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Yo las tengo así como media en amenaza cuando me invitan, porque efectivamente terminamos hablando de la sociedad, Sí, de la familia, ¿cierto? Y me gusta mucho poder utilizar también este espacio para que la gente que los está viendo tenga la posibilidad de acceder a ciertos conocimientos que están tan manoseados socialmente, que se usan como el trastorno, como no sé qué, que ando depre, y se utilizan muchos conceptos que son más bien técnicos para lo cotidiano, se manosean y se les pierde el significado, ¿ya? Entonces, dentro de eso me gusta el poder también contar un poco de dónde vienen y qué significan realmente. Ya no, cuando alguien dice es que ando depre, en verdad solo tiene pena. Andar con depresión es un diagnóstico mucho mayor que implica que no tienes ganas ni de ducharte en la mañana, ¿ya? Entonces, ¿qué es un trastorno como tal? Cuando nosotros hablamos de que alguien tiene un diagnóstico, el trastorno es una alteración del funcionamiento de la persona, que puede ser a nivel mental, emocional, comportamental, comunicacional, pero ese trastorno lleva el nombre diagnóstico cuando ya altera tu vida. Ya. O sea, si tú puedes manejarlo y puedes adaptarte y puedes funcionar normal, bajo el criterio que se entienda, entonces no debiese tener el nombre de trastorno, ¿ya? Porque el trastorno, el requisito, uno de los requisitos que existe es que altera tu funcionamiento vital, ¿ya? Yo puedo imaginarme, por ejemplo, no sé, pues se me quedó el califón encendido. Lo encendí, lo apagué, estoy segura, cerré la puerta o no cerré la puerta y puedo estar todo el día así dándole vuelta. Pero distinto es que entonces voy al trabajo, pero me quedo dando vuelta y me vuelvo a la casa y abro y cierro la puerta de nuevo y tomo la micro y digo, chuta, lo cerré, en una de esas la abrí y vuelvo a la casa. Entonces, ahí sí podemos ver que está entorpeciendo como la vida cotidiana. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso es como lo primero. Pero, ¿de dónde viene un trastorno? Y eso es lo chistoso que quiero compartir con ustedes. Porque hay un manual que es el DSM. Sí. ¿Ya? Y va variando, vamos al DSM-5, va variando y se va modificando y van incorporando nuevos. Hoy van sacando se va modificando también por culpa de nosotros, que vamos manoseando los términos un poco. Claro, por eso te digo que no es algo como, los trastornos son estos, sino que de verdad van variando con el tiempo, porque es un manual que tiene diagnósticos asociados a lo estadístico. ¿Ya? Donde define lo normal en base a lo que a la mayoría le sucede. ¿Ya? Y en esa mayoría, como este criterio de normalidad estadístico no tiene definido si es bueno o malo, se le agrega lo médico, porque lo médico apunta a que ojalá lo que a la mayoría le pasa esté orientado a la salud y no a la enfermedad. ¿Ya? Entonces se juntan los dos, el criterio estadístico con el criterio médico. Porque yo podría decir, por ejemplo, si yo voy a una fiesta y todos están fumando y yo no quiero fumar, bajo el criterio estadístico, yo sería anormal. Sí. ¿Cierto? Pero bajo el criterio médico, yo estaría bien, porque estoy apuntando a la salud. Entonces, cuando se encuentran, hacen este manual. Entonces dicen, ¿sabes qué? Hemos visto que hay mucha gente que está estresada. Y que llega a las consultas porque se le está cayendo el pelo, porque se están comiendo las uñas, porque están comiendo más, porque no pueden enfrentar la vida, porque tienen mucho estrés, que o porque están comiendo menos. También. Justo no soy de ese grupo. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Estamos viendo un patrón que se repite. Hay mucha gente que está presentando esto y aquí viene como el criterio estadístico. Entonces, ¿sabes qué? Observémoslo. Algo está pasando. Y empiezan a buscar información y resulta que sí, hay un grupo grande de gente que está presentando estos síntomas y dicen, entonces vamos a crear el trastorno adaptativo. Porque la mayoría... de la gente está presentando esta sintomatología que es persistente, que no favorece en términos como de salud ni su adaptabilidad a la sociedad y por lo tanto lo vamos a incorporar y pasamos a los manuales que están siendo revisados. Y por eso de repente el DSM 3R, después pasa el 4, 4R, pasa el 5 y así vamos como continuamente modificando los diagnósticos. Y esto, a ver, me causa extrañeza finalmente porque somos seres tan particulares
Y claramente, claro, quizás las tres estamos, no sé, con ganas de comer excesivamente, o la mayoría, y por eso existe este trastorno, como tú bien dices. Pero al ser seres particulares, ¿cómo puede ser posible que a través de lo general armemos diagnóstico? Porque es más Es fácil. complejo, pero es súper complejo y finalmente no tiene que ver con la realidad. No, pues. Y ahí muy bien, me gusta hacia dónde Puede apunta ser tu o no, reflexión. puede ser que esté... Claro, pues ese es el punto al que voy. Como que finalmente están tomando elementos sociales de cosas que están ocurriendo, pero no están mirando al individuo. Exacto. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil si yo tengo a 20 personas, decir, de esas 20 personas, 10 tienen trastorno adaptativo, así que para el trastorno adaptativo, ¿qué tenemos? Un ansiolítico, algo para dormir, ya Claro, tome. entonces no En estamos... vez de ver lo que le pasa a la persona, veo síntomas. Y el trastorno de conducta, cuando llegamos ahí y empezamos a autodiagnosticar muchas veces. Ya, pero stop. 2 segundos antes. Entonces, porque el trastorno de conducta lo voy a juntar un poco con la temática de hoy día, Claro. que ese es el tema, ¿no? Pero no solo comprender de que los diagnósticos están enfocados en un análisis estadístico de lo que a la mayoría le pasa y de cómo ciertos síntomas se transforman en enfermedad, Claro. ¿no es cierto?, diagnosticable, Claro. ¿ya? Sino que además los diagnósticos tienen requisitos. Entonces, por ejemplo, tú no puedes diagnosticar a alguien con discapacidad intelectual sino después de los 6 años. Y antes tiene otro nombre, que es un retraso del desarrollo. ¿Por qué? Porque se supone que toda la estructura cognitiva todavía no está totalmente armada para decir que él tiene una discapacidad intelectual, él o ella. Antes puede ser un tema de estimulación, un tema familiar, entonces hagamos cosas para estimular para que no termine en el diagnóstico de discapacidad intelectual. Claro. ¿Ya? En el caso de los trastornos de personalidad, que los trastornos de personalidad lo que sucede finalmente es que la persona ha rigidizado un funcionamiento. Entonces, si es que yo tengo que clavar un clavo, uso un martillo, si no tengo un tornillo, entonces uso, como tengo distintas herramientas dependiendo de lo que tengo que usar, cuando se habla de un trastorno de personalidad es porque termino usando lo mismo para todo. ¿Ya? Entonces me rigidizo en mi comportamiento. Entonces, como es un trastorno de personalidad, solo se puede diagnosticar después de los 18 años. Porque antes tu personalidad está en construcción. De acuerdo a lo que uno está viendo en la casa, en su Claro. entorno. La Estamos en un exploración proceso en cuanto a totalmente de identidad. desarrollo, como bien estamos comentando. Claro, la exploración en cuanto a la identidad también. Entonces, antes de los 18, supuestamente, la persona no tiene todavía bien claro quién es o cómo es, y se supone que después de los 18 sí. Entonces, todos los trastornos de personalidad solamente se pueden diagnosticar después de los 18. Ok. ¿Ya? Entonces existen estos diagnósticos como previos cuando tú estás vislumbrando que va para allá, pero El todavía 90. no le puedo deponer el diagnóstico de allá. Y dicen, bueno, el 90% de los niños que hacen esto son esto, y esta es la cuestión, y esta es el fármaco. Entonces, Y listo. ¿en qué manera estamos trabajando en lo particular? Cuando realmente hay problemas es porque esta persona específicamente le pasa esto, siente esto, se desarrolla esto, y hay que buscar algo para él, no para el 90% que quizás tienen las mismas causas, Y digamos. porque si se está comportando así, es por algo, no solamente Exacto. componentes biológicos. Exacto. Hay toda una estructura que está avalando que ese niño o esa niña haya entendido que esa es la forma correcta para subsistir. Exacto. Si es un niño, depende de los adultos. Entonces, yo como niño o niña puedo entender que tal vez la única forma de que mis papás me presten atención es gritando, o con pataleta, haciéndome o pipí, pegándole al resto, o haciéndome pipí, o tirando la comida, o ¿por no qué? hablando, o no hablando. ¿Por comunicándome. qué? Porque entonces ahí tengo un adulto que está O pendiente. porque también de es mí. lo que ven, que dentro de la dinámica de comunicación en la familia es así, a punta de grito. Claro. Exactamente. Entonces, ¿por qué quería comentarles como esto previo? Porque en el caso del trastorno de la conducta, como diagnóstico, es el nombre previo a que algún niño se le diagnostique después en su edad adulta un trastorno de personalidad antisocial. ¿Ya? Pero sucede un poco lo que dice la Connie también. Cuando nosotros hablamos de trastornos, estamos utilizando criterios estadísticos y médicos, ¿cierto? Exacto. Para entender normalidad. Bueno, resulta que en Chile ya se ratificó hace mucho tiempo una convención que habla de que supuestamente queremos apuntar a la inclusión, ¿cierto? No solamente en términos de personas con discapacidad, sino como un concepto social. La inclusión Sí. lo que busca es valorar la diversidad y que todos y todas, independientes de sus características, puedan gozar de los mismos derechos, ¿cierto? Ya. Entonces la pega ahí es de los servicios que ofrecen algo, de las instituciones que ofrecen algún servicio, modificarlo pensando en todos y todas. ¿Por qué? Porque yo valoro que todos seamos distintos. Claro. Y ese criterio de normalidad se llama criterio de normalidad social.
que no tiene que ver con el criterio de normalidad ni estadístico ni médico. Entonces tenemos un problema aquí, po. No estamos... Porque por un lado, los diagnósticos que se le están entregando a los niños son cada vez hay más gente con diagnóstico, más niños con TEA, con déficit atencional, con oposicionista desafiante, con trastorno de la conducta. ¿Y qué sucede entonces? Mediquémoslo, ¿por qué? Porque grita mucho. Estandaricemos, porque es más fácil. Es más fácil para el profe tener niños dopados tranquilos en clase que asumir que trabaja con niños y que los niños quieren correr, subir, hablar, cantar, jugar. Porque también estamos inmersos en un sistema educacional donde el profesor está delante, los niños en su asiento y como todos mirando al pizarrón. Bueno, ahora y 40 niños por sala, en una sala cerrada donde tienes uno al lado y uno al lado, ¿no es cierto? Donde con suerte hay espacio para tu mochila. Entonces, ¿cómo volvemos a esta...? Dale. ¿Y cómo no van a tener los problemas de comunicación de los que estamos hablando? Si están los niños, como bien dice la Connie, 6 horas sentados sin poder hablar, sin poder botar energía, sin poder comunicarse, finalmente lo que se les enseña es a estar sentado, escuchando a un profesor, y en qué momento se comunica, en qué momento adquiere las herramientas para ser una persona que está obviamente conectándose con las otras personas. ¿En qué momento opina? ¿En qué momento Entonces, opina? ¿qué pasa cuando hay un niño, por ejemplo, que el adulto le dice, haz esto, y el niño le dice no? Entonces, tiene trastorno oposicionista desafiante. Exactamente. Hay un niño que está en la sala y que necesita moverse. Entonces derivemos al neurólogo porque tiene un déficit atencional con hiperactividad. Entonces, estamos llenando de diagnósticos. Y como bien decías tú también, hay toda una cultura también. Yo me acuerdo, hace tiempo atrás yo trabajaba en rehabilitación de drogas, pero con adultos. Adultas en este caso. Trabajaba en un programa residencial. Y claro, pues llegaban las chicas con comportamiento, no sé, la conversación a punta garabatos, con el chispeo de dedos a cada rato, con el utilizar las cosas sin pedirlas. Entonces, como nosotros empezamos de a poquitito como a conversar de otra forma, y en algún momento fue tema de discusión, porque una de las chicas me dijo, es que usted no entiende, me dijo, para allá para acá, ¿no es cierto?, en otro tipo de lenguaje, me dice, si yo hablo como ustedes me piden que yo hable, donde yo vivo, me comen. La cachaste. Entonces, no me es compatible porque esto que ustedes ven aquí y ahora, con este comportamiento que lo tildan de antisocial, de irrespetuoso, es lo que se necesita en donde vive. Es lo que se necesita para poder sobrevivir. Para sobrevivir en el entorno donde está. Entonces, si a mí mi papá me habla, oye, que tú, que cabro, que no sé qué, que la cuestión, que qué te crees, que... Cuando después el niño replica ese comportamiento en otro lado, resulta que el problema es del niño. Y hay que diagnosticarlo con un trastorno de la conducta. ¿Por qué? Porque es agresivo, porque quiere agredir a otros y en la casa le sacan la mugre. Entonces, volvemos a esta lógica de entender muy mal lo que significa la salud mental. La salud mental no es ir diagnosticando y medicando para hacer la vida más fácil. La vida no es fácil. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Es ir encontrando el origen de por qué mi niño grita, por qué mi niño no sabe comunicarse. Es llegar a lo más profundo de justamente ese problema que hoy día puede tener mi hijo. Y eso más profundo, lo más probable es que sea la propia familia. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Cómo los papás darse cuenta de que justamente los problemas que tienen sus hijos es producto del problema personal de los padres? ¿Cómo yo no lo dije, no fui yo, conste, está grabado. Fui yo. Lo asumo. Me hago responsable como madre. Las opiniones son aquí las invertidas. Lo que pasa es que yo creo que es duro también eso, como decir, toda la responsabilidad es nuestra, hay un tema cultural. O sea, la mayoría, digo yo, o en la gran mayoría, muchas veces soy yo como mamá, yo voy a decir yo. Yo como Constanza Sarquís, probablemente a veces grito. Margarita Constanza, grito, no me doy cuenta y para poder hacer que mi hijo se eduque de la mejor manera tengo que a veces sobrepasarme y decir, pero esto no se hace, esto no se hace. Ya, pero no nos vayamos al otro lado tampoco, porque entonces, ¿qué aparece? Que también es otra situación que apareció el tema de los niños tiranos. ¿Por qué? Porque como tenemos miedo de poner límites, entonces que haga lo que quiera. Y eso tampoco está bien. Claro. Tú, si es que te ponen en una opción de decir, ¿sabes qué? No sé, te ganaste el quino y tienes 100 opciones distintas. Lo primero que te pasaría incluso sería un poco de ansiedad, así como, ¿qué hago con esta plata? Yo me desmayo. Digo, buenas noches, hasta luego. No, pero la primera reacción
sería de ansiedad, porque tienes tantas alternativas que cuál vas a optar. Y tú como persona adulta podrías decir, ¿sabes qué? Ya puedo ordenarme, planificar, hacer aquí. Pero a un niño que requiere de un adulto que lo cuide, que lo contenga, que le muestre el mundo, que le haga entender cómo funciona el mundo, que le digan, haz lo que quieras, es dejarlo absolutamente loco, en la nada. claro. Sí, pues. Entonces, tengo que manipular el mundo con lo que tengo. ¿Y qué Claro. tengo si soy un niño? Tengo lo que tengo, pues. Tengo la manipulación emocional, como dicen, tengo mi juego, tengo mi grito, tal vez no lo sé expresar bien a través del habla, entonces lo expreso a través de lo motor, tal vez me vuelvo más agresivo, tal vez me vuelvo más regalón, Claro. pero porque esas son las herramientas que ellos tienen y eso está bien. El problema es que tenemos un absurdo ideal de lo que implica la felicidad y un absurdo ideal de lo que implica este niño o niña perfectito. Claro. Y eso no existe. Entonces, lo mismo que decíamos hoy día, ay, es que tu pelo rubio, te echas algo. Es un pelo, es color. ¿Cuándo nos Y incluso dijeron? te molestaban en el colegio porque lo tenías rubio. Claro, ¿y cuándo nos dijeron que ese es el color como bonito? En los cánones y los estándares que vamos formando, Dani, para ir redondeando, Ay, que andas, así, ¿no? viste, Un me pelo redondeando, pelo castaño. café. No, yo quería pelo negro. No, como que me gustaría los dos extremos, como negro o rubio. Hazte mitad y mitad. Claro, no, Dani, tú dijiste algo así súper importante respecto que tenemos o no conocemos, o no sabemos lo que queremos realmente en cuanto a la felicidad, tenemos los conceptos trastocados. ¿Cómo podemos, yo te la pongo difícil, cómo podemos ir inculcando esto en niños, niñas y adolescentes cuando nosotros como adultos no tenemos idea? ¿Viste? Lo mismo que dije yo, pues. ¿Cómo poder hacer que los niños logren justamente llegar a este buen puerto cuando son muchas veces los papás los que no han logrado llegar a este proceso? Porque sabemos que estamos carentes como sociedad, evidentemente, de herramientas emocionales. Y es lo que tratamos de hacer también con estas conversaciones, de Claro. poner esto sobre la mesa, de que quienes nos están viendo en la casa hablen de esto, Claro. de que no quede como, oye, ya Tocar el timbre va a de la ir al cabecita. psicólogo, ¿a qué? A contar tus problemas, a gastar plata. Entonces, siguen habiendo esos comentarios como, pero oye, si ya Al pasó. loquero. Claro, el loquero. El loquero. No, más encima de gastar plata y después te va a ir al psiquiatra, las pastas. Claro. Como que todo es un problema, porque no tenemos el concepto aún de manera interna de que lo necesario de ir a terapia, de lo necesario de adquirir estos conocimientos y lo que hablamos en otras conversaciones también, que me gustó ese concepto como el primer auxilio emocional. Cuando hay una crisis, cuando hay algo y tenemos que contener y no tenemos las herramientas. ¿Cómo podemos ir educando, formando, haciendo este cambio de sociedad cuando ni siquiera nosotros tenemos esta herramienta como ir predicando? ¿Sabes qué? Tal vez va a sonar súper cotidiano mi sugerencia, mi invitación, pero es como a zamarrearse un poco, como a sacarse estas cosas como impuestas que nos aprietan. Entonces, a los niños los llenamos de diagnósticos, los llenamos de medicamentos, porque parece como que molestan. Déjenlos ser niños. Y en cierta forma es un comentario hacia nosotros también, como que cada uno se permita ser. No seguir a las aparentar. masas y no seguir a las masas, porque muchas veces cuando seguimos a la sociedad, probablemente estamos actuando como por inercia, como por una necesidad de querer aparentar, de querer formar parte como de este grupo de personas. Entonces, hacer lo de que la cada masa. una le devele o le motive en la vida también. Claro, siempre convengamos que existen los derechos humanos por Sí, algo, por como eso supuesto. de hacer lo que quiero no implica que, Claro. ya quiero esta ropa, la robo, me caíste mal, por te supuesto, disparo. sin actuar con libertinaje, ¿Cierto? sino que con la libertad de querer hacer lo que cada uno. Claro, pero es que por eso digo, yo creo que el tema es amarrearse. Es decir, a ver, esto es lo que yo creo, ¿es porque realmente yo lo creo? Exacto. O sea, ¿de verdad esta es la forma que yo quiero vivir? O sea, no es por nada, ustedes saben que yo no soy muy amiga de los establecimientos educacionales, pero hoy en día los chicos entraron al colegio y entran a las 8 de la mañana y salen a las 3, 4, 5, No, 5 y media de verdad la que tarde del complejísimo colegio el horario. para llegar a la casa a hacer tareas y a estudiar porque tienen prueba. ¿En qué minuto ellos jugaron, estuvieron con los amigos, escalaron árboles? Se comunicaron, Jugaron a los legos, se comunicaron, pintaron, tocaron algún instrumento, participaron de alguna obra. O sea, ¿en qué minuto hicieron todo eso? Entonces, cuando llega el minuto de que alguien les dice qué quieren, no saben qué quieren.
o cuando llega el minuto en que revientan y los llenamos de diagnósticos. Claro. Entonces, siempre están mal. La idea de ser niño es como que siempre tienes que hacer lo correcto, portarse bien, que significa estar callado en clase, no levantarte, pedir permiso hasta para ir al baño, llegar a hacer tarea y que te vaya bien, y si te cuesta, te esfuerzas más porque no te puede ir mal, siendo que, oye, no a todos nos gustaban todos los ramos, ni a todos nos fue bien en todo. Y criamos adultos frustrados. Y llegamos entonces al momento que tienen que escoger qué estudiar, no tienen ni idea de lo que quieren estudiar, empiezan a dar vueltas, llegan, ¿no es cierto?, como dices tú, adultos frustrados que están en pegas que no les gustan. Entonces, y la el pregunta círculo es, así. y volvemos, y ellos son los que están criando niños que están en el colegio de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, ¿en qué minuto paramos esta vorágine social? Claro, el diagnóstico de trastorno de la conducta es la previa para poner después el diagnóstico del trastorno personal y antisocial. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacemos es transformar a niños agresivos o bruscos o descontentos o que te responden en delincuentes. Esa es la lógica. Es que tiene un trastorno de personalidad. Y con eso justificamos la existencia, chiquilla. Porque entonces cuando el niño hace una pataleta es que está descompensado porque tiene TEA. Sí. ¿En qué minuto miraste si tal vez le dolía la guata y por eso estaba haciendo pataleta? Es que si el niño se mueve, es que es hiperactivo, hay que dejarlo, mira, déjalo que salte un ratito. Es que si le va mal, es que tiene una discapacidad intelectual, así que no le exijamos tanto. Es que si le va mal y debería irle bien, sí, porque tiene en verdad, una barrera en este caso, porque tiene, no sé, pues superdotado, entonces debiese sacarse por un 7. Es un tema que entonces todo el rato estamos agarrando estos estigmas, estos diagnósticos, para entender la conducta de este niño y exigirle algo que claramente no tenemos por qué exigirle. Y encasillarlos a todos. Encasillarlos a todos, entonces, todos los que tienen TEA. Chiquilla, los niños con TEA son todos distintos. Sí, ¿y exacto. por qué? Porque todas las personas son distintas. Sí, son, claro, somos. Yo soy un robot. Dani, bueno, ojalá tengamos la oportunidad de poder estar conversando de temas que son tan trascendentales para autoconocernos y para saber realmente lo que cada uno como seres particulares tenemos, sobre todo nuestros niños. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Súper necesaria la conversación. Y dejen de poner diagnósticos, por favor, dejen de poner diagnósticos, dejen que los niños sean, que los niños jueguen, que los niños interactúen, se vinculen y se caigan del árbol y aprendan cómo poner las manos y se paren de nuevo y se caigan andando en bicicleta. Y esas son las cosas que tienen que aprender, porque en verdad debiésemos ayudarlos a prepararlos para la vida. No para el trabajo, no para una prueba, no para una nota. Para enfrentar cuando rompen con una pareja, para enfrentar algún desafío en el trabajo, para enfrentar algún viaje, saber cómo interactuar con gente desconocida. Súper de acuerdo. Ampliar nuestros horizontes.